Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este simposium que vamos a plantear el tema de los fans. Bueno, voy a seguir de cerca la presentación que tengo porque creo que seré mucho más ordenada. Quiero agradecer a la gente que está en la audiencia y también a los participantes el trabajo realizado juntamente con la preparación del congreso, que realmente no por mí sino por ellas creo que tiene un doble mérito. Bueno, también quiero insistir en que somos todos mujeres y alguien ha criticado que no hubiera mujeres entre los presentes de keynotes. Entonces, bueno, perdonad por ello, pero creo que esto es un contrapeso importante. Bueno, otra cosa que os querría pedir es también que entrarais en Discord, porque es una experiencia enormemente interesante moverse de un lado a otro. En este lado estamos en un mundo académico y en el otro lado estamos en un mundo mucho más informal y por otro lado más permanente. También hay personas de la organización coordinadas por Julián que están participando en las redes sociales. Entonces, en este sentido, queremos ser un congreso pues, que comparta todo y que comparta el conocimiento. Voy a empezar a compartir la presentación. Pues mirad, este simposium se llama Conectarse y Participar, discursos y prácticas juveniles en comunidades de fans. Yo creo que las palabras conectarse y participar son las mejores que he podido encontrar y que revelan un poco la situación en la que nos estamos moviendo. Estamos todo el rato conectando y estamos buscando nuevas formas de participación en una comunidad. Esta es una comunidad científica, pero estamos tomando muchas veces estrategias y discursos de lo que hace la gente fan. Mirad, primero os quería presentar quiénes somos y cómo estamos trabajando el mundo fan. En este simposium, que forma parte del grupo de investigación, imágenes, palabras e ideas que coordinamos Ruth y yo misma, pues hemos ido abriendo mucho nuestro campo de investigación. Y yo creo que ahora tenemos tres grandes líneas. Una línea que son los fans y las fans, otra quizás no tanto volcada en fans, sino más en una línea de lo que llamaríamos estudios propiamente dichos de comunicación, tradicionales quizá, que se centran en el estudio del producto como tal. Por ejemplo, una serie de televisión o un videojuego en su día no se fijan tanto en la audiencia, sino que se fijan más en el producto mismo. Otra línea de investigación son los metaversos y finalmente estamos también iniciando líneas de trabajo en relación con una combinación de Big Data y Small Data. Yo creo que en este simposium vamos a plantear ejemplos de todas estas líneas de trabajo que se están cada vez más especializando, porque yo realmente soy profesora emérita y cada vez estoy más de apoyo, pero no estoy pidiendo proyectos de investigación. Entonces eso me encanta porque la gente está creando sus propias líneas y en ese sentido pues les tengo que felicitar, ¿no? Bueno, el primer trabajo que se va a presentar lo presenta Ruth y es una cosa que hemos llevado a cabo ella misma con Héctor y yo, y hemos hecho 2 publicaciones por ahora en el que hemos tratado de ir más allá del Big Data, que nos ha planteado bastantes problemas, no sé si por los datos en sí o porque estábamos acostumbrados a una metodología más apoyada en el análisis del discurso. El segundo trabajo, que está presentado por Alba, pero que lo lleva a cabo en su tesis doctoral junto con Iris y Julián. En este caso yo creo que han puesto mucho el foco, como os decía antes, en la serie como tal, pero les interesan también los productos de interacción con la audiencia. Y claro, la audiencia son obviamente comunidades de fans, porque nadie se pone a comentar en internet algo de lo que no es fan. Esto nos hace también cuestionar el propio discurso de qué significa ser fan.
Otro trabajo muy interesante que presenta Araceli es también una línea distinta, bueno, distinta por el objeto, por el objeto más que por la metodología. Si, por ejemplo, Alba va a presentar Scam, siempre también apoyada en la interacción a través de las redes sociales, Araceli va a presentar un análisis de cómo una marca de lujo que es EcoAlf se comunica con sus audiencias en un marco de responsabilidad social corporativa y está mostrando cómo también en las marcas hay valores éticos. Yo creo que lo que muestra este simposium es que el concepto de fan está cambiando radicalmente de lo que era ser fan tradicionalmente, y luego os pondré un poco lo que significa ser fan. Y luego, por último, yo misma voy a presentar algo que he trabajado con Laura Méndez, pero que realmente yo misma estoy tratando de buscar lo que me gusta, porque mirar, a la edad que tengo y donde estoy, lo que quiero es investigar lo que me gusta. Entonces yo estoy investigando a las adolescentes en TikTok y realmente, bueno, es como si volviera a investigar cuando no tenía dinero. Yo recuerdo cuando empecé a investigar en los colegios y entrevistaba a las niñas y es cuando más feliz fui. Pues quizá ahora ocurra lo mismo. Os voy a presentar luego unos trabajos de TikTok que me parecen apasionantes y que se los adelanté ayer a Jenkins. Bueno, perdonad que me estoy enrollando, pero creía que era importante. Yo he dejado 3 preguntas que vamos a tratar de responder. Y con esto casi acabo. Primero, ¿cómo definir una comunidad de fans desde vuestros datos? Ni siquiera hemos tenido tiempo de poner en común las respuestas. Pero bueno, así queda mayor emoción. Segunda pregunta. ¿Cómo pueden incidir los distintos modos de construcción del significado en las comunidades de fans? Obviamente, esos discursos están mediados por las aplicaciones que se utilizan. Y por último, ¿cuál puede ser el papel de las industrias culturales en las prácticas fan? Esto ha salido ya antes y creo que ahora podemos seguir profundizando, porque ninguno de nuestros datos se entendería sin la empresa de datos que nos analiza el Big Data, o sin EcoAlf, o sin Scam, o sin TikTok. Entonces esta pregunta está detrás de todo, pero yo creo que la respuesta es diferente. Bueno, chicas, muchas gracias y vamos a ver si tenemos preguntas. Os animo mucho a que nos preguntéis, porque lo que no queremos es ser una voz única, pero claro, es difícil lograr que haya preguntas. Bueno, dejo de compartir y hasta luego. Vale, Ruth, pues tienes la sí, palabra. paso a compartir la pantalla y ahí está. Bueno, pues buenos días a todos los que hoy también nos acompañan en el penúltimo día de este espacio de debate y generación de ideas que venimos desarrollando desde el lunes. Como ha introducido Pilar, la presentación que voy a exponer se titula Series de televisión y redes sociales, desenmascarando la opacidad de los datos. Es una presentación que se centra sobre todo en ese proceso metodológico para nosotros innovador que estamos empezando a trabajar dentro de las líneas de trabajo del grupo. El trabajo ha sido desarrollado por mí misma, por supuesto, por Héctor y Pilar, que hemos estado ahí debatiendo. Bien, pues las plataformas de contenido digital bajo demanda en los últimos tiempos han revolucionado el mercado de las series de televisión. Seguramente, si nos hacemos un autoanálisis y pensamos cómo estamos consumiendo series de televisión, a qué hemos dedicado gran parte de nuestro, lo llamamos tiempo libre o nuestro tiempo de encierro en casa, es probable que la respuesta se enfoque hacia estas plataformas, ¿no? La necesidad que ha surgido de ofrecer nuevos formatos, de nuevas formas de consumo, es lo que ha hecho que se hayan posicionado como un referente en el espacio de ocio que tenemos, igual que en su día lo hicieron otros medios como los videojuegos o al principio de los tiempos el cine. Además, las audiencias han influido directamente en ese proceso de construcción. Nuestros hábitos de consumo, como decía, han cambiado. Nos gusta consumir a la carta, nos gusta consumir
temporadas enteras, nos gusta consumir diferentes series que por su estilo, por su formato, por su narrativa nos interesan y otras que no. Y eso, estas plataformas de contenido lo han detectado. En este caso, nosotros nos hemos centrado en Netflix, que ha destacado entre las demás precisamente por ser la primera en usar también el Big Data, el análisis de algoritmos, para conocer qué es lo que quiere su audiencia y ofrecerles ese contenido. Por tanto, muchas de las series que actualmente estamos consumiendo, Netflix nos las ha preparado, permitidme la expresión, porque sabe que nos gustan, sabe que en este caso en España va a tener éxito. En otros países, Netflix realiza el mismo estudio algorítmico y entonces prepara otro paquete de contenidos que son los que oferta. En este caso, hemos tomado como referencia dentro de esta plataforma las 4 series de televisión que veis ahí: Sex Education, La Casa de Papel, Élite y Peaky Blinders, que han surgido como resultado de unos cuestionarios que pasamos a 110 jóvenes de entre 17 y 24 años, precisamente preguntándoles qué series de televisión les gustaban, les interesaban, consumían y por qué. Y ante ese cuestionario, los resultados revelaron que estas 4 eran las que les resultaban más interesantes. Bien, pues tomando esto como punto de partida, la pregunta que guía en todo momento nuestra investigación es cómo una metodología apoyada en el análisis del Big Data ayuda a describir y a explicar conversaciones en Internet de jóvenes y medios de comunicación con respecto a las series de televisión. Al final, nosotros lo que pretendemos con este trabajo es contribuir a comprender el discurso que la gente joven genera en otros medios, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los blogs, YouTube, a partir de las series de televisión que están consumiendo, de narrativas que ya existen, de contenidos que han sido creados, vamos a denominar, por profesionales y que son los que les sirven de inspiración o de base para generar ellos sus discursos, nuevos contenidos a través de estos otros medios. En este sentido, el marco teórico en el que se basa nuestra metodología hace hincapié en que todos los estudios que están basados en Big Data, que hacen uso del Big Data dentro del ámbito de las ciencias sociales, carecen al final, o sea, presentan al final una opacidad. Este es el concepto clave que hemos desarrollado en este trabajo. ¿A qué nos referimos con opacidad? Son muchos los datos que entran a través de Big Data, de esas escuchas que se realizan. Los algoritmos arrojan muchísima información, pero es una información opaca. Es una información que, por un lado, la máquina hace de escucha y entra. Por otro lado, al mismo tiempo, según está entrando todo ese fluido de información, el informático va filtrando y a medida también que va entrando toda esa información ya filtrada en parte también por el informático, por lo que le va transmitiendo a la máquina, entra en juego el rol del investigador, el cual tiene claro un interés, una pregunta de investigación, unos objetivos como hemos presentado y que de todo eso, información que va entrando, quiere todavía focalizar más hacia el interés, ¿no? Entonces, eso es lo que denominamos opacidad. Son unos datos opacos, no ocultos porque están ahí presentes, porque se arrojan, pero no están claros. ¿Qué tipos de opacidad podemos encontrar o cómo influye esta opacidad? En primer lugar, esos datos son opacos y es una opacidad intencionada simplemente por propiedad intelectual, simplemente por todo lo que tiene que ver con la privacidad de las personas que comparten en las redes sociales esos comentarios. Entonces, no sabemos, es verdad que entra ese fluido de información, pero no sabemos quién lo ha escrito, nada, ¿no? O sea, hay cierta información que la estamos perdiendo. No es lo mismo que si vamos al campo y hacemos un focus group o unas entrevistas que
sabes directamente a quién se las estás realizando. Existe también una opacidad analfabeta. Es la que está relacionada con las competencias de la persona que está al frente de este análisis. Hay veces que la máquina empieza a arrojar una información y nosotros no terminamos de entender pues por qué está entrando esa información, por qué ha seleccionado eso y no otras cosas. Esto es lo que se denomina opacidad intrínseca. De forma que podríamos, en resumen, decir la opacidad intencionada relacionada con el perfil de la audiencia del que genera los contenidos y que la máquina escucha. Por otro lado, la opacidad analfabeta de la propia persona que está al frente de esa máquina y que muchas veces que por competencias y conocimiento desconoce la información o el cómo guiar a la máquina. Y finalmente esa opacidad intrínseca vinculada más directamente al aprendizaje de la máquina, cómo la máquina a través de lo que la persona le va filtrando, le va marcando, reacciona de una manera que también en ocasiones la persona desconoce. ¿Cómo ir entonces de esta opacidad a la transparencia? Tenemos que tener en mente que es cierto que el Big Data arroja un volumen de datos y de información que de otra forma sería imposible o impensable incluso recopilar. Es un volumen enorme, ¿no? Pero estamos viendo que, como toda metodología, pues bueno, tiene una serie de inconvenientes que debemos de intentar, y esa es nuestra misión en este trabajo, de ir desenmascarando para que la información que logremos analizar sea lo más transparente posible. ¿Cómo lograr entonces este proceso? Bien, pues los estudios culturales nos arrojan que una buena forma de poder ir desenmascarando toda esa información, toda esa opacidad, es acudir a la etnografía, concretamente al análisis del discurso. De forma que partiríamos de un Big Data, que es lo que hemos hecho, analizando esos algoritmos, toda esa información que nos va entrando, y sobre esos datos que tenemos y después de la intervención en reiteradas ocasiones para ir poniendo esos filtros de los que hablábamos por parte del investigador, en función de los intereses que tenga para su pregunta de investigación, aplicar técnicas más relacionadas con la etnografía para poder ver ese significado. Vale, esto es lo que nos dicen, todo este volumen de información es la que tenemos, pero ¿qué significado tiene esos datos que nos están arrojando? Este ha sido el proceso que nosotros hemos seguido, de forma que en una primera fase, para recopilar todo ese Big Data, hemos contado con el software y la ayuda de Synthesis Analytics. Ellos utilizan, ahí veis unos pantallazos, este software para ir realizando todas las escuchas. En primer lugar, en función de, como os decía, el tema que interesa. A partir de esa primera fase, para ir explicando, aquí tenemos un cuadro, los elementos clave que guían este análisis. En primer lugar, para recoger esos datos brutos, ¿veis? Opacos, donde, bueno, pues es todo el contenido de las conversaciones que van realizando esa escucha a través del software de Synthesis Analytics. Sobre esas primeras escuchas ya empieza a intervenir, en este caso, en un primer momento, el informático, la persona que está al frente de ese software, haciendo un primer filtro sobre de la información que va entrando, qué está directamente relacionado con el interés de la investigación y qué no. A medida que va avanzando esa escucha y que vamos teniendo más información, los investigadores también entran a ir guiando a la máquina, a este software, sobre qué información queremos que se centre en la escucha, dónde queremos que ponga la lupa, el interés, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, vamos filtrando y vamos obteniendo cada vez unos datos mucho más concretos y orientados hacia lo que nos interesa. Podríamos decir que son como dos tipos de información la que nos arrojan estos datos. Por un lado, como veis ahí, contenidos de la conversación que quedan definidos por esos 4 conceptos. En primer lugar, las tendencias, bloques de información independientes, donde se va monitorizando toda la conversación. Después,
vemos las menciones, que va más relacionado con dónde se han producido esas conversaciones, Twitter, Facebook, YouTube. Un resumen también es otro de los contenidos de conversación que tenemos, es el contenido que combina los datos obtenidos de una determinada tendencia, de algo que de un resultado que queríamos analizar, por ejemplo, una de las series de televisión en nuestro caso. Y finalmente, conceptos claves, ¿no? Términos destacados que aparecen en los mensajes reiteradas veces y entonces son las que tanto a la persona de software como sobre todo al investigador le hacen pensar si esos conceptos clave hay que o bien introducirlos en la investigación o bien hay que desecharlos porque no aportan. Y otra de las informaciones que arrojan estos datos brutos son los usuarios y el entorno. Aquí es donde muchas veces se sufre más esa opacidad. ¿Dónde es la ubicación demográfica? Hay veces que aparece contemplado en ese comentario que realiza el usuario, pero hay veces que no. Igual ocurre con las menciones pues, sobre la autoría del mensaje, edad, género. Hay veces que por el perfil se puede adivinar, pero hay veces que esto lo perdemos. A partir de este momento empezamos a realizar un proceso de clasificación. Esto es, podríamos decir, lo bruto, lo que arroja la máquina y empezamos a intervenir a 3 niveles. Lo primero de lo que hablamos son los puntos de vista, a través de los cuales se puede empezar a organizar la información de cada una de las tendencias en función del interés que guía esa pregunta de investigación. Después concretamos un poquito más, pasando al nivel 2, definiendo unos temas concretos, unos núcleos de significado agrupados jerárquicamente en función de ese análisis que se va a realizar. Y finalmente, bajo ese tema, definimos lo que consideramos definimos como las categorías, ¿vale? Estas unidades de clasificación ya mínimas que son las que nos van a permitir después dar el salto a ese análisis del discurso. A ver, porque aquí tenemos. De forma que a simple vista, el proceso metodológico que estamos siguiendo, si os dais cuenta, en primer lugar trabajamos con esos Big Data, ¿vale? Lo más opaco, los términos, los datos brutos, pasan a un a un proceso de clarificación, una segunda fase, donde definimos estas vistas, temas y categorías que os acabo de definir. Y finalmente es donde entraría en juego y completaría la etnografía con el análisis del discurso para poder, en este caso, comparar las series. ¿Qué datos brutos, en este caso, en este estudio, obtenemos? Bueno, pues veis ahí menciones y usuarios en relación, por ejemplo, a las 4 series de televisión que hemos analizado. ¿Veis los porcentajes? ¿Vale? Pues usuarios el 55% en La Casa de Papel, Elite el 26%, Sex Education el 6% y Peaky Blinders el 13%. Bueno, La Casa de Papel, en este caso, pues era una de las series, como veis, más vistas. ¿De dónde se han obtenido toda esta información? ¿Cuáles han sido las fuentes? Bueno, pues si veis en la segunda figura, en el caso de La Casa de Papel es Facebook, la principal fuente que arroja información, mientras que en el caso de Elite están por igual Twitter y YouTube, y en el caso de Sex Education es claro que es Twitter, ¿no? Igual que ocurre en Peaky Blinders. Entonces, ahí es donde tenemos esos datos que vamos después a analizar de forma más de análisis de discurso. Y podemos también incluso realizar una evolución en el tiempo. O sea, nosotros hemos ido realizando la escucha desde el 13 de marzo al 28 de abril. En este caso coincidía con el confinamiento que sufrimos el año pasado. Y entonces, bueno, pues vimos cuál fue el consumo y cuál fue la evolución de consumo de estas series, en este caso, a lo largo de estos meses. Son datos brutos, nos sirven fenomenal para crear un contexto, un marco sobre el que se define la investigación. Ruth, perdona que te interrumpa, es que sí. Es para que sigamos el tiempo, porque debes llevar ya 13 minutos o por ahí.
Vale, voy rápido, termino entonces. Pon algún ejemplo cuál y porque yo creo que es Sí, importante. entonces, una vez que tenemos esto y acudimos también al software, tenemos una nube de palabras, ¿no? Los términos que os decía antes que se revelaban como claves. Entonces, vemos ahí a la izquierda esa nube de palabras con las menciones que aparecen y a partir de aquí pasamos a estas vistas. Esa información la vamos clarificando a través de 3 vistas. La vista central nuclear, que son los elementos claves que sustentan las series, tal como aparece en las redes sociales y en las propias series. La vista de proceso, que está vinculada a la narrativa, a la ficción, los elementos narrativos. Y la vista evaluativa, que es la que incluye las reacciones y emociones de los usuarios frente a juicios de valor, contexto, situación y demás. Teniendo esto en cuenta, os pongo un ejemplo de cada una de estas vistas. En primer lugar, como os decía, en relación con la vista central, los elementos nucleares, por ejemplo, en relación con La Casa de Papel, pues vais a ver que estaba principalmente relacionado con los personajes, con 38.026 menciones. Si hacemos un análisis del contenido del discurso, pues acudimos a esos tweets en este caso y vemos cómo esos datos, ese número nos lleva a Nairobi muere y el profesor decide entregar su cuerpo de una manera triunfal. Alba Flores les comunicó que quería descansar y no seguir en la serie, por lo tanto su muerte fue decisión de ella. Si fuera por el director, ella seguiría en la serie. Pues aquí vemos ejemplo cualitativo que da significados o que concreta esos números. Otro ejemplo de la vista de proceso, por ejemplo, está relacionada en este caso también con La Casa de Papel y dice: a mí me entretiene La Casa de Papel, pero hay un inconveniente que me arruina la trama bastante. Por lo general debe haber una sensación de verosimilitud en cualquier producción y hay un aspecto gravitante en la trama de La Casa de Papel que hasta ahora no me lo creo, no lo siento bien trabajada, y es cómo rayos una banda se volvió un símbolo popular. Siento que ese proceso es muy rápido y poco justificado. Yo puedo hacerme fan de ellos porque sé lo que ocurre dentro, pero la población, ¿cómo rayos desarrolla tal nivel de simpática por ellos? Como vemos, está directamente relacionado desde esta vista con la narrativa, con la trama de la serie. Y finalmente, un ejemplo de esa vista evaluativa en la que la clave estaba en las reacciones y las emociones. En este caso está relacionada con Sex and Education y hablan sobre la escena de las chicas sufriendo acoso, que es muy fuerte. Las mismas chicas: voy a subir fotos semidesnuda porque es mi cuerpo, mi decisión, yo me amo, y justo ayer me hablaron de ella y me pasaron el dato que está cancelada por haber realizado ese tipo de sesiones en menores de edad. De forma que lo que queríamos mostraros es cómo combinar estos 2 aspectos metodológicos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el análisis del Big Data y cómo esos datos requieren de un trabajo para ir desenmascarando esta opacidad, que puede ser un buen complemento, la etnografía, desde el punto de vista del análisis del discurso. Y para finalizar, teniendo en cuenta las 3 preguntas que nos planteaba Pilar y en mente lo que os acabo de presentar, ¿cómo definir la comunidad de fans desde vuestros datos? Pues yo creo que aquí tenemos dos argumentos para comentar. Por un lado, cómo Netflix ya define esa comunidad de fans con ese estudio de Big Data para ofrecerle los contenidos que quiere. Y por otro lado, cuando somos nosotros los que a través del software de Synthesis Analytics analizamos esos Big Data y con el apoyo del análisis del discurso vamos desenmascarando quiénes son los fans y quiénes hay detrás de todos esos comentarios y de esos contenidos que se generan en las redes sociales. ¿Cómo pueden incidir los distintos modos en la construcción del significado? En este caso creo que se revela como elemento clave precisamente ese complemento de la metodología etnográfica para poder dar significado a lo que arroja un gran volumen de números. Es muy significativo el número, pero perdemos esa otra parte de la información. ¿Y cuál puede ser el papel de las industrias culturales en las prácticas de fans? Pues aquí volvemos un poco a esa primera pregunta. En este caso, Netflix analiza las prácticas de sus audiencias para ofrecerles contenido y esos fans siguen utilizando sus redes sociales para generar
contenido al mismo tiempo. Por tanto, yo creo que en ese sentido estamos todos en un círculo encadenados, donde los estudios del Big Data son los que ahora mismo nos están arrojando esta información para saber por dónde avanzar. Y con esto termino y muchísimas gracias. Alba, dime. Perdona, que le tenía el micro cerrado. Oye, os quería decir mil gracias, Ruth, porque has hecho un esfuerzo enorme y quería deciros que no nos pasemos de 13-14 minutos para que dé tiempo al diálogo. Iris nos va a controlar y cuando llevemos 13 nos lo va a decir aunque interrumpa. Perdonad, ser tan intrusivas y gracias, Vale. Ruti. A ver, un segundito. Vale, bueno, yo para ser lo más breve posible, como ya nos ha presentado Pilar, pues solo comentar de aquí que precisamente pues era el estudio de eso, la interacción de la audiencia en la serie Scam España. No me deja pues ahora. Bueno, los cambios producidos en la sociedad, precisamente mediados por la aparición de nuevas tecnologías y los avances tecnológicos, ha hecho posible una convergencia de medios y nuevas prácticas mediáticas que han favorecido a que la audiencia y los usuarios comenten y opinen sobre los contenidos que visualizan, ¿no? Principalmente esta interacción se realiza en las redes sociales debido pues, a sus características sobre todo, y dentro de las series de ficción se establecen comunicaciones entre la audiencia y los contenidos y también con los creadores de la serie. Estas comunicaciones hacen referencia, se ven en las relaciones de interacción que ya nos comentaban Russell Norman y Heckler, pero hay una pequeña diferencia y es que la relación que se establece entre la audiencia y los creadores no es vertical como antes, sino que ahora se encuentran en un mismo nivel y pasa a ser bidireccional, estableciéndose la comunicación a un mismo nivel. Estas comunicaciones hacen posible que la audiencia comience a generar contenido respecto a la serie y se genere un flujo narrativo constante por el que los elementos narrativos viajan por todos los medios. Para la realización de esta investigación se lleva a cabo un análisis cualitativo apoyado en perspectivas ecológicas y etnográficas, que lo que nos hace posible es pues, observar cómo la audiencia interacciona pues, en la red social de interacción, ¿no? Y para ello, pues como se ha dicho anteriormente, se establece en torno a la serie Scam España a través de un estudio longitudinal basado en una observación de los participantes, a través de una escucha diaria de la interacción de la serie en la red social Twitter. ¿Por qué Twitter? Bueno, pues en este caso, en Scam, utilizan esta red social como medio de interacción debido a lo mejor a su inmediatez y a sus características, ¿no? Y para hacer esta escucha de la comunidad que planteamos, se lleva a cabo el estudio a través de estos hashtags que se pueden ver en pantalla, lo que nos permite conocer pues, cuáles son los temas de interés de la audiencia, qué es lo que realmente les interesa de los contenidos que los creadores lanzan de Scam para llevárselos a su red social de interacción. El periodo de recogida de datos ha sido simultáneo a la emisión de la tercera temporada de Scam, lo que ha permitido a la vez visualizar los episodios, además de todo el contenido que generan los creadores, que se verá un poco a continuación, y pues realmente ver en conjunto cuáles son todos los intereses y los temas de todo, ¿no? Y el uso posterior de categorías nos ha permitido codificar evidencias que ya nos adelantaban los datos y se han recogido unas 357 capturas como referencia al conjunto de esta observación participante que se ha ido llevando diariamente. Perdona. Scam España es un remake de la serie noruega Scam de Julie Andem y bueno, se caracteriza principalmente por la eficaz adaptación de los personajes a la audiencia, a su público objetivo. En este caso son adolescentes
y pues muestran perfectamente cómo es la vida diaria de un adolescente sin la necesidad de enrevesar las tramas y demás. Es decir, se pueden sentir completamente identificados. Uno de los aspectos a destacar a la hora de difundir los contenidos por los diferentes medios es que lo hacen en tiempo real, con lo cual también consiguen que la audiencia se encuentre inmersa completamente en el contenido. Es decir, si un suceso de un clip les ocurre a los personajes a las 8 de la tarde, ellos lo van a lanzar a las 8 de la tarde para que la audiencia sienta que lo están viendo justo en el momento en el que sucede. Y bueno, para comentaros los resultados, pues he querido dar ya directamente un poco respuesta a las preguntas que nos planteaba Pilar al principio del simposio, aunque a lo mejor descolocadas en orden, ¿no? Pero bueno, en cuanto a esa comunidad de fans que se genera, en este caso en Scam España, creo que bueno, ellos mismos lo definen como una comunidad con la que se sienten muy cómodos, que todo el mundo siente que es un amor, que hay mucho respeto y colaboración en toda la comunidad, ¿no? Realmente se sienten muy identificados los unos con los otros. Cuando establecen esta colaboración, incluso lanzan peticiones a los creadores de la serie para que difundan contenido que realmente ellos quieren ver, o también influye mucho en la connotación y la construcción del significado que el fandom, que los fans realizan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, pues un personaje que se llama Mikkel, pues los creadores de la serie lo han llamado Mikkel, y dentro de la comunidad de fans han creado un moto que es el Tortuga o el Tortu. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estás dentro de la comunidad, pues no te vas a enterar quién es el Tortuga. Pero en cambio, pues ellos tienen una connotación a diferentes frases, comentarios, palabras, y atribuyen una construcción, o sea, generan una construcción del significado personal y personificada a la comunidad de fans, ¿no? En cuanto a cuál es el papel de las industrias culturales a la hora de establecer estas comunidades de fans, pues bueno, creo que Movistar Plus es un claro ejemplo de una adaptación eficaz a su audiencia, ¿no? Porque precisamente, en primer lugar, por lo que comentábamos, que ha sabido reflejar perfectamente a esos adolescentes sin necesidad de hacer cosas más allá de lo que ellos puedan vivir, ¿no? Y sobre todo es que cuando entran dentro de la red social de interacción de la comunidad, ellos se ponen a su mismo lugar, como hablábamos de esa bidireccionalidad, ¿no? Entonces, se sienten uno más de la audiencia y, por ejemplo, pues lanzan tweets como que acaban de darles un flyer de una fiesta que van a crear los personajes, o felicitan a los personajes en Twitter como si fueran personas reales, ¿no? Y esto lleva también a que la audiencia así los vea y también genere narrativas con ellos mismos, como por ejemplo, pues ficciones en las que supuestamente han establecido contacto con los altos ejecutivos de Movistar, o sea, como que se sienten a un mismo nivel por ambas partes. Destacar de esta realidad ficcionada que poco a poco se va viendo es que además de la comunidad, además de crear, por ejemplo, fanfics, van cada vez como metiéndose más en la narrativa y hacen representaciones como, por ejemplo, si estuvieran abrazando a un personaje, dicen, por ejemplo, lo de felicitar a los personajes ellos también, o incluso se quieren ir a Madrid a salvar a una chica porque ven que no es justo lo que está viviendo en la serie. Pero esto va más allá y crean una realidad ficcionada, puesto que bueno, los creadores de la serie han creado unas cuentas de Instagram y como la red social de interacción de la audiencia es Twitter, ellos van más allá y dicen pues las creamos nosotros, ¿no? Entonces crean unas cuentas ficticias de los personajes y además de establecer conversaciones con la audiencia, también conversan entre esas cuentas ficcionadas que llevan personas diferentes, con lo cual están constantemente creando flujos narrativos que es inagotable, ¿no? Que es hasta que la audiencia realmente quiera parar esa narrativa, con lo cual estamos inmersos completamente en ese viaje de elementos narrativos por las redes sociales.
Y por último, dar respuesta a la pregunta respecto a los modos a la multimodalidad, por así decirlo. Me gustaría hacer hincapié en que precisamente la audiencia sabe perfectamente que la construcción, los discursos influyen directamente en una red social u en otra, y en este caso lo dicen, ¿no? Como os comentaba lo de las cuentas de Instagram, que tienen los personajes tienen cuentas de Instagram y ellos demandan y dicen: Hugo y su humor pertenece a Twitter y es un hecho. Esto nos refleja que más allá de una simple red social, se sienten en cada red social, establecen un discurso y unos modos de comunicarse, y que ellos se sienten más identificados, en este caso con Twitter, por la forma en la que establecen ese discurso aquí, ¿no? Y bueno, un poco para concluir, cada vez más el visionado de las series de ficción están relacionadas con esas relaciones sociales que se generan entre la audiencia, y que esto lo generan a través de estas comunidades de fans donde pueden sentir una identidad colectiva y unos valores compartidos, ¿no? Que les permite además participar e interaccionar para fomentar esa creación de contenidos que va a hacer que haya un flujo de narrativas constante. Pero que sin duda lo que hemos visto a través de esta investigación es que la identificación con los personajes, con la audiencia objetivo, es clave, porque es lo que realmente a ellos les hace sentirse identificados y les hace sentir esa necesidad o esa atracción por compartir, por interaccionar, o sea, realmente sentir un sentimiento de apego con esos personajes que ven y con los que se sienten identificados. Así que nada, hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Alba. Yo creo que has complementado muy bien las ideas con las que ponía Ruth, porque los ejemplos pues han dado muchas ideas sobre lo que el Big Data, ¿no? Y las categorías. Y ahora tiene la palabra Araceli, que nos va a hablar de Coalf. Hola, ¿qué tal a todos? Yo os invito a que nos metamos en el mundo de Coalf. Yo por mi parte os invito a todos a que nos vayamos en directos a otro mundo, ¿no? Que es el mundo más de la imagen y de cómo una marca de moda efectivamente decide ser un agente de cambio social, ¿de acuerdo? A través de una red social, como es Instagram, ¿no? Entonces, yo lo que hemos intentado hacer en este estudio, en el cambio social de una marca de lujo a través de Instagram, que es Ecoalf, lo que hemos querido representar es la finalidad absoluta es mostrar a las empresas su poder de influencia en la conversación de la aldea global a través de sus redes sociales, ¿de acuerdo? Es decir, las marcas, las industrias, las industrias culturales influyen de forma directa en formas de pensar, en comportamientos, en la forma de relacionarse entre las personas, ¿de acuerdo? Y con el mundo. ¿Por qué hemos decidido que una marca de ropa es una industria cultural? Porque la ropa es el reflejo de la cultura endogámica, es una forma de relacionarse con la sociedad y es una expresión personal. Por tanto, consideramos perfectamente que una marca de ropa era una industria cultural, ¿no? El segundo punto es que estamos ante una marca de ropa que influye directamente en la sociedad de manera que tiene que explicarse. Os explico. En este caso, los fans se autoestructuran ellos mismos esta red de fans que se construye alrededor de la marca. ¿Por qué? Porque es la propia marca la que no identifica al público, sino es el público el que identifica el mensaje universal de la marca. Vamos a ver cuál es el mensaje universal de la marca. Estamos empezando desde el final al principio de lo que sería una ponencia normal, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tenemos que plantear primero y tenemos que estudiar muy bien lo que intenta hacer lo que es la propia industria, ¿no? Ecoalf lucha por un planeta con futuro.
para generar un impacto verdaderamente positivo y necesitamos vuestra ayuda. En este caso es la propia marca la que a través de una actividad comercial necesaria, como es la vestimenta, se dirige al público. Y es la comunidad la que decide dar un paso más allá, ¿no? Para organizar y estructurar toda esta investigación, lo que hemos hecho ha sido usar una metodología cualitativa de análisis, donde se han considerado comunidades de análisis la gráfica, la verbal y la tipográfica, ¿no? Es decir, la imagen, el texto que acompaña y los mensajes de índole activista en las propias imágenes, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Conseguir todas las publicaciones de la marca en su red social de Instagram. Hemos utilizado un software de análisis de contenido llamado Envivo 12 y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido intentar analizar las estrategias de comunicación con el fin de identificar qué tipo de usuario, fan, el usuario que estaba haciendo esa interacción con la marca, por qué hacía esa interacción, ¿no? Y es a partir de ahí donde hemos llegado a una conclusión que era la de que efectivamente existía fans. Aquí mismamente vamos a justificar el por qué la globalización, ¿vale? Ha hecho mella en este proceso de construir una comunidad de fans, ¿vale? La marca lleva a cabo una alfabetización multimodal a través de diferentes artefactos comunicativos. Hace noticias, hace promociones y hace también una campaña de sensibilización, de concienciación. A partir de esas tres estrategias de comunicación a través de un mensaje tan universal como el que podemos ver en las propias imágenes de Instagram, hago paréntesis, en esta presentación vamos a basarnos completamente en las imágenes que emite la propia marca, ¿no? Y esto es, nos vemos que ante esta imagen se soportan también, ya no tanto en el texto que acompaña el post, sino en la tipografía y en el mensaje activista que está inclusive en la propia imagen, ¿no? Tiene mucha potencia la imagen y es su hashtag principal, because there's no planet B. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es un mensaje que da pie a entrar a un discurso global. Entonces es ahí donde podemos hacer uso podemos analizar esa alfabetización multimodal, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo, gracias a la globalización, ejerce la mayor influencia en la articulación del discurso multimodal de la narrativa online de EcoAlf, ¿no? Entonces, en esta misma imagen, es un pantallazo de Instagram, podemos ver perfectamente que no estamos hablando de las estrategias informativas de la propia marca, ni de la estrategia de comercial en la que anuncia sus productos. No, son los propios fans de la marca los que se hacen fotos con los productos. Y vamos más allá de un producto, estamos hablando de un mensaje de activismo, ¿vale? Que es universal, es conservar el mundo para el futuro, ese mundo en el que tú y yo vamos a vivir, ¿no? Y ellos. Entonces, todas estas imágenes, lo que estamos viendo aquí es una evolución del concepto de fan a un concepto más activista, ¿no? Que forma parte en la estrategia comercial de la propia marca. Que al fin y al cabo es, yo estoy en el propio mar consumiendo este producto, pero es que este producto que llevo, esta camiseta, ha salido de este mar, ¿no? Como sabéis, EcoAlf lo que hace es recuperar todo el plástico de basura que hay en el océano y lo convierte en prendas. No he querido comentar este detalle mucho antes, porque vamos a hablar ahora mismo de qué tipo de fans tenemos en EcoAlf. Tenemos dos tipos de fans.
No hemos podido acceder a la tipología de fan a través de los datos de edad, por ejemplo. No hemos podido, porque en Instagram vemos los perfiles, podemos ver qué tipo de persona es. Lo que sí que podemos ver es que hay un fan que consume y hay un tipo de fan que directamente conciencia. Es decir, me explico. Se podría diferenciar estos dos tipos de fans por los fans que realmente tienen un poder adquisitivo para consumir el producto y otro que no puede consumirlo por su rango de precio. No es que sea excesivamente alto, esto es otra investigación, pero hay un tipo de fan que sencillamente es prescriptor de la marca por la labor que hace la marca, por el mensaje. Por tanto, yo apoyo de una forma digital o apoyo de una forma comercial, que también estoy apoyando de forma digital, ¿no? Además, esto es muy bonito porque en el libro de Users Lovers de 2019 especifica los fans de EcoAlf, más que consumidores, son prescriptores de la marca. Y vamos a conocer a través de esta publicación en EcoAlf del Instagram por qué son prescriptores y no tanto consumidores. Dentro de EcoAlf hay una parte que intentan, se apoyan en los embajadores de marca, ¿de acuerdo? Uno de ellos es John Cortagenaro y podéis ver cómo la acción de EcoAlf va desde lo digital, se traslada desde Instagram a la propia playa, ¿no? Donde está sucediendo la acción, ¿no? La comunidad de fans que allí se reúne no lleva ningún producto de EcoAlf, apoya la labor de EcoAlf, que también podemos hablar de Greenpeace, por ejemplo, que es también una de las colaboradoras directas de EcoAlf. ¿Okay? Esto es muy importante. Nuestros fans no consumen mi ropa, pero sí están diciendo que es algo bueno consumir mi ropa. Es más, te la recomiendan. Es más, apoyan mis acciones en la realidad. Es una forma de yo apoyo tu forma, de forma física, tu mensaje digital. ¿De acuerdo? Perdona, Araceli, que te corte. Te quedan 4 minutos, ¿vale? Perfecto, muy bien. Estamos terminando, gracias. Muy bien. Ahora, como seguimos viendo, estamos viendo cómo los propios usuarios se hacen fotografías y las publican en la propia red, ¿de acuerdo? Están en todo momento, se dan las gracias a estos usuarios, ¿no? Que siempre llevan esos mensajes que incitan a esa acción, ¿no? Yo, como fan consumidor, te apoyo, compro tu producto, hago fotografía, enriquezco la comunidad digital. Yo, como fan de concienciación, tomo parte en tus actividades físicas. Enriquezco también de otra manera la parte de la comunidad digital, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver diferentes publicaciones. Y luego, por último, esta es la estrategia comercial. La estrategia comercial de EcoAlf cada vez va a... Hemos visto que los usuarios pueden ser un poco más mayores, pero en su comercial va directo en una línea hacia los niños. Tienen también su estrategia informativa, son imágenes muy potentes en la que igualmente en la que los protagonistas, cuando hay personas físicas protagonistas, suelen ser también menores, ¿vale? Y luego de sensibilización y estilo de vida, ¿no? Es este tipo de publicaciones las que hacen. Sus embajadores, aquí los podéis ver, tienen más de uno, ¿no? Pablo Castellano también. Y luego, sobre todo, punto fundamental, Instagram se apoya también en la web. Si nos metemos en la web de EcoAlf, enseguida ellos te lo dicen, call to action, ya que aparecen nuestros protagonistas, ¿no? Una juventud que te llama a difundir el mensaje, aunque el usuario tenga un poder adquisitivo mayor, ¿no? Entonces, finalmente, este es el tipo de comunidad fan que tiene EcoAlf, ¿no? Que son activos
en la misión fundacional de la propia marca, ¿no? Entonces, Ecoalf no ha buscado qué quería de su ausencia, sino que le ha explicado su labor y aquí la audiencia está respondiendo. Finalmente, solamente daros las gracias y deciros que efectivamente, tal y como estábamos hablando, la comunidad de fans se ha definido a sí misma. El discurso multimodal ha sido gracias a la globalización de su mensaje, ese mensaje tan global de cuidar del mundo, y efectivamente es muy necesaria la concienciación de las industrias culturales para hacer un uso ético, moral, responsable de la acción de sus fans en el mundo real. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Yo creo que yo al menos estoy viendo la complementariedad entre las presentaciones, casi algo que no había visto antes, y ahora me toca compartir a mí, espero que sea capaz, porque esto es un reto. Voy a compartir esta. Bueno, mirad, esta presentación se relaciona con los cambios vitales y las prácticas fan. La verdad que es un tema que no ha sido muy estudiado porque se suele estudiar a los fans a las fans en una etapa determinada del desarrollo, pero no se analizan sus cambios vitales, ¿no? Y entonces pues me ha interesado ver esto y la presentación tiene dos partes, una que presenta un caso concreto que hemos seguido en el tiempo y luego la segunda parte que es la sociedad en la que esta persona que hemos seguido durante tanto tiempo se ha convertido en adolescente y ya no la hemos podido seguir porque ella ha logrado su propia intimidad y ya hemos tenido que ir a la comunidad en la que vive, pero ya no nos deja entrar en ella. Esto me parece enormemente interesante. A ver, espera. Mirad, esto, lo primero de todo os tengo que decir qué significa ser fan. Esto es un ejemplo y los ejemplos lo dicen mejor a veces que las palabras. Esto es la conciencia que tienen los fans y las fans de que quieren vivir en otro mundo, y esto es este concierto que hubo hace poco en el que se hizo un experimento en el que se trataba de ver si la gente se infectaba o no, pero lo interesante para mí aquí es que las personas fans, y esto ha salido en el chat, antes tanto en Discord como en Zoom, las personas fan buscan la imaginación. No me extraña ahora, después de que ayer Henry Jenkins dijera que él era fan, que haya vuelto a la imaginación, porque los fans y las fans siempre viven en mundos imaginarios que ellos construyen y ellas. Y eso lo hemos visto tanto en las presentaciones anteriores como en lo que ha presentado Ruth, aunque allí fuera más difícil verlo, pero también eso era clave porque los datos también tienen que en alguna medida ser cuantificados. Mirad, ser fan, yo he cogido estas ideas, me parece que son las más relevantes. Primero, ser fan significa estar presente en la cultura popular. Segundo, y esto es lo más importante, es tener una conexión emocional. Si alguien no se emociona, no es fan de nada, pero además esa emoción es compartida colectivamente. Y luego hay otra cosa que es clave y que yo creo que ahora mismo en todas nuestras presentaciones lo estamos mostrando, es que los fans son intérpretes de textos. Esta es la primera idea que nos dijo siempre Jenkins. Para Jenkins, los fans son intérpretes de textos y él se acercó a los fans cuando interpretaban las primeras series donde no había internet, donde no había nada, y él interpretaba las novelas y las series de televisión. Yo os voy a explicar primero cómo Nadia, una niña a la que he seguido durante 4 o 5 años y hemos trabajado con ella, con Laura Méndez, que firma esta comunicación, mucho con Julián y también con mis otros compañeros y compañeros, cómo evolucionó en ser fan. Yo he tenido la duda profunda de si ella al final se ha convertido en fan de la tecnología como tal y de una aplicación. Ahora se pasa el tiempo en TikTok, pero antes fue evolucionando.
el acceso que tuvimos a esta niña es que ella nos dejó su teléfono móvil y yo aquí os he puesto un ejemplo de una de sus pantallas de cómo fue evolucionando a través del tiempo, ¿veis? Y por ejemplo en 2017 ella era fan de... Ella tenía 11 o 12 años en ese momento, era fan de lo del hielo, de Disney, y también empezó a usar Flipagram, ya estaba en Instagram, era muy pequeña y ella usaba continuamente porque aprendía de sus hermanas. Esta idea también es muy importante porque los fans y las fans aprenden unos de otros. Aquí en 2018 me encanta porque ella empieza a meterse en el mundo de un poco el mundo que presentaba Araceli, un poco el mundo de la moda, un poco el mundo de identificarse con algo que la defina como persona, como una persona que se define a través de la ropa o de la comida o de otras cosas, ¿no? Fijaros que dice aquí, aparento, tengo 11 años, tengo tantos contactos, me midieron y mido tanto, peso tanto. Ella ya está definiendo su identidad, pero ella a la vez y poco a poco está metiéndose en un mundo de fantasía y fue tremendamente fan de Harry Potter. Os voy a poner este vídeo porque este vídeo es de los últimos que yo he analizado de ella, porque ahora ya no quiere nada conmigo y no quiere nada como fan, claro, es amiga mía igual. Y fijaros el vídeo, no lo vais a poder oír, voy a tener que salir de aquí, perdonadme, ¿eh? I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Bueno, ¿veis? Ella dice, quiero ser famosa, no es por el dinero, es para que mis fans me hagan edits con mis fotos y todos se vuelvan locos mencionándome y que les alegre el día. ¿Veis? Ella está aceptando que le van a rehacer lo que ella hace. Es la idea de Jenkins. Los fans son gente que rehace los textos, por eso están en contra de la propiedad intelectual. Bueno, como mucha gente, claro. Paralelamente, esta niña empezó a contarme cómo ella ya no era fan solo del mundo de fantasía, sino que se había comenzado a introducir en el mundo de las canciones y cómo había adquirido nuevas prácticas y, por ejemplo, me contaba cómo pasaba muchas horas escuchando. Fijaros cómo ella entra, por ejemplo, fijaros aquí. Bueno, ella entra y quería haberos puesto cómo está hablando, cómo está escuchando continuamente en nuevas prácticas, casi habla a la vez que está escuchando a estos cantantes y entonces se produce una interacción, que esta interacción ha sido clarísimamente canalizada por TikTok. Y es aquí donde yo quería, bueno, estos grupos están en YouTube y quería insistir en cómo hoy el mundo fan se mueve a través de todas las redes sociales y esto es algo que me parece que podríamos retomar en el diálogo porque por ejemplo, en lo que ha explicado Alba, YouTube era la red clave para que se pudiera emitir la serie. Y esta gente, estos youtubers, han pasado después de YouTube al mundo del podcast. Y del mundo del podcast las niñas los están rehaciendo y están cantando en TikTok. Y hay una continua interacción. Bueno, como esta niña me ha abandonado, yo he tenido que entrar por mis medios al mundo del TikTok. Y entonces he empezado desde fuera, más que desde dentro, aunque también como investigadora participante, a investigar qué ocurre en TikTok, ¿no? Y esto es lo que me ha llegado a asombrar, porque fijaros, yo veo claramente que en TikTok, y esto es algo que es un dato potente, en TikTok hay diferentes comunidades que no tienen nada que ver unas con otras. Por ejemplo, encontré un artículo reciente que hablaba de la estética de TikTok. Y la estética de TikTok es la estética de los influencers. Esto es lo que yo le presentaba ayer a Jenkins cuando le decía
que las influencers que se meten en el top, que están a lo mejor declarando los impuestos en Andorra y que ganan miles de dinero, están tomando las estrategias de otras comunidades que luego os pondré que son impactantes, por ejemplo, Black Lives Matter. Esta niña, que os voy a poner este vídeo aquí, bueno, es una influencer, la influencer que tiene más seguidores se llama Charli D'Amelio. Este artículo es del Mundo, fijaros, yo creo que es muy reciente, de 2021, del 7 de mayo, y cuenta cómo esta niña publicó su primer vídeo en 2019. Este es el último que Mirad, esta es la cultura popular. No lo sé. Ayer Jenkins decía que bueno, que tenemos que dialogar con ella. Yo creo que tenemos que asumirla y que es un medio a través del cual los y las adolescentes están interactuando entre sí y quizás si entran a formar parte de otras comunidades lo harán de otra manera. Mirad el siguiente porque este vídeo desde luego es impactante. Yo aquí retomé la acción de Jenkins, no de la imaginación cívica, sino del compromiso cívico. Esto también lo he sacado de TikTok y ya os pondré luego en el Discord los links, pero este me parece enormemente impactante. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. ¿Veis? Este es un vídeo de TikTok. Yo creo que desde TikTok se puede hacer acción social. Si veis los vídeos de la gente que está en la frontera americana o que no pueden entrar a Estados Unidos, o lo veis aquí, no sé si lo veis, Black Lives Matter, esta gente que ha sido agredida por la policía americana. Pilar, perdona que te corte, te quedan 4 minutos, ¿vale? No, ya estoy terminando. Bueno, entonces, gracias. Entonces, esta gente está viviendo en comunidades que mutuamente se autoignoran. A mí me encantaría hacerlas converger. Y yo creo que esta es una tarea que tenemos como, no sé, como comunicadores. Por ejemplo, pues la prensa, yo he encontrado muchas de estas referencias en la prensa, pero a veces es ocultada. Creo que como educadores y comunicadores, y ambos conceptos juntos, para mí es un reto que la gente interactúe, porque también estas niñas a lo mejor necesitan un mundo imaginario que les saque de la agresión, que les permita vivir en otra realidad. No lo sé, yo creo que es la imaginación de la que hablaba Jenkins. Y bueno, creo, y me ha encantado sinceramente, aunque a lo mejor es mi mente ya madura, adulta, vieja, no sé, de por dónde están yendo algunas marcas para tratar de meter a la gente joven en ese mundo, ¿no? A mí me gusta mucho el arte y voy muchísimo a ver los museos, ¿no? Y en los museos son gente que está avanzando muchísimo en la creación de marcas usando las estrategias juveniles. Por ejemplo, de los museos más interesantes, pues está el Museo del Prado, que es emisor, y ahora os pondré el vídeo que tiene, pero también he visto en TikTok con el hashtag del Museo del Louvre, otro que lo que hace el Museo del Louvre es una estrategia muy, muy útil en las redes sociales, que es retuitear lo que hacen sus fans. Entonces, son dos estrategias que se combinan, pero que a mí me parece que si somos capaces de aprender el lenguaje de los medios, podremos lograr que las comunidades interactúen. Pero claro, nosotros tenemos que ser emisores. Yo cuando les pregunto a mis nietas, oye chicas, darme estrategias que yo tengo que participar en TikTok, pues entonces agarran y me mandan una vieja cocinando o una vieja haciendo gimnasia, pero claro, yo es que no quiero ese modelo. Entonces me lo tengo que buscar, aún no me lo he buscado, pero espero haberlo encontrado de aquí a no mucho tiempo. La mañana del 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se enfrentó a la caballería francesa que había invadido la ciudad.
frente a la violencia irracional que ciega a los dos bandos, Goya quiso que los caballos fuesen los únicos que nos miran directamente, casi como si estuviesen viendo la escena desde fuera. Esa misma madrugada, las tropas francesas fusilaron a los rebeldes a las afueras de la ciudad. Goya pintó a los soldados de espaldas, disciplinados como robots. En las caras de la gente del pueblo, el miedo. En Goya no hay épica, solo víctimas de la guerra. Cada 2 de mayo, Madrid recuerda que en 1808 la ciudad se levantó contra las tropas de Napoleón. ¿Veis? O sea, yo cuando vi este vídeo me emocioné, pero no sé si se emocionarían la gente joven, pero creo que desde aquí podríamos lanzar cosas, y claro, lanzando otras cosas más interesantes para ellos y ellas, pero claro, si no los conocemos, ¿qué les vamos a decir? Eso exige estar a pie de campo todos los días, entrevistarlos, ir a los talleres, como decía Jenkins ayer, y como muchos de vosotras y vosotros habéis estado contando, estar en continuo contacto con los medios de comunicación, con nuestro alumnado, con los docentes, etcétera. Y bueno, pues nada más. Estas son las conclusiones. Hitos vinculados a la persona, interacciones con los iguales. Creo que esta era la última, sí. Los cambios en las prácticas FAN están asociados a la edad, las normas sociales que enmarcan el universo juvenil y el mundo mediado por instrumentos digitales. Y bueno, pues con esto acabo y muchísimas gracias por la atención. Se han establecido mucha conversación, mucho diálogo, tanto en Zoom como por aquí. Lo hemos intentado ir transmitiendo por ambas partes. No sé si quieres, Pilar, pues que empecemos a dar un poco paso a las preguntas que se han ido generando. Que sí, vosotras dais paso y bueno, pues yo creo que vamos respondiendo conforme nos parezca, ¿no? Sí. Hay gente con la mano levantada, entonces le damos voz, que es más dinámico. Buenas. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues genial, encantada de ver. Bueno, tengo que aprovechar para saludaros y daros la enhorabuena por el congreso. Yo estuve ayer en la conferencia de Jenkins, la verdad es que me gustó muchísimo. Y como he escrito en el correo que os he enviado esta mañana, no solo me gustó Jenkins, sino también me gustaste tú, Pilar. Ay, gracias. Porque fuiste muy enriquecedora, como también lo ha sido ahora. A mí me cuesta muchísimo participar. Y no sé, he dudado un poco en levantar la mano. ¿Por qué? Porque la verdad es que me habéis, tanto Alba, Ruth, como Araceli, como tú, Pilar, la verdad es que os doy la enhorabuena por las charlas que habéis ofrecido y me han motivado bastante a haceros preguntas y comentarios, ¿no? Comienzo por Pilar y tengo comentarios para todos y cada una de vosotras. Espero que sean interesantes o que al menos os parezcan útiles. Estupendo. Pilar, ¿qué ejemplos más interesantes has puesto de, ¿no?, como diría Jenkins, partiendo de la nomenclatura de Jenkins, de cultura participativa, de esa idea de imaginación cívica y, como tú muy bien dices, de compromiso cívico? Claro, a mí también me emocionan los dos últimos ejemplos que tú has puesto. Lo que pasa que, claro, yo no sirvo de ejemplo para tus estudios porque yo estoy bien alejado de la adolescencia o de la juventud. Pero tengo que decirte que el último me ha parecido también, sobre todo muy interesante, pero sobre todo me ha parecido interesante el penúltimo, porque como tú bien has dicho, es un claro ejemplo de activismo que tiene una potencia y que exactamente está utilizando el lenguaje de los jóvenes para decir cosas tan interesantes como la que se han dicho, ¿no? Claro, tan diferente al ejemplo, ¿no?, el primero que has puesto de TikTok, que evidentemente es un ejemplo mucho más banal y que no nos aporta esa acción social que sí que tiene el segundo. Pero bueno, dos ejemplos opuestos muy interesantes. Luego me ha parecido también muy interesante el estudio longitudinal que propones, que nunca había visto un estudio longitudinal de un caso personal, de un caso un caso único, ¿no?, de la chica que dices. Qué pena que no puedas seguirla, pero me recordaba un poco el proyecto de Richard Linklater, Boyhood, ¿no?, que él también hizo el seguimiento de ese niño que se convirtió en adolescente, joven adulto, y que lo siguió durante 20 años y que tan magníficamente nos ofreció en esa película que os he dicho de Boyhood. Luego Araceli. Bueno, también muy interesante lo que es el proyecto EcoAlf, ¿no? En este caso, claro, me parece también que ese activismo se ha visto reflejado claramente con esas jóvenes, ¿no?, que apoyan.
que tienen esa, es decir, que abanderan también esa bandera de Greenpeace y que acompañan a la celebrity, ¿no? Al famoso, al embajador, ¿no? Entonces, esos dos tipos de apoyo, de support, son súper interesantes, ¿no? Yo aquí tengo una pregunta directa y es, tú has hablado de dos perfiles, el que consume y el que tiene una función más de concienciación. ¿Existe la combinación de ambos perfiles? Sí, por supuesto, siempre. Hay muchos perfiles en los que, por supuesto, ten en cuenta que al final se saben combinar, hay una combinación entre el perfil que consume y que al final se está enriqueciendo la red social a través del envío de sus propias fotografías con los mensajes activistas. Y al fin y al cabo, consumir la marca es un estilo de vida también, ¿no? Genial, genial. Bueno, yo luego tengo una pregunta también para ti y para Ruth, pero primero le voy a hacer un comentario a Alba. No sé si conoces un artículo recientemente publicado de Kruger y Rustad, publicado en televisión en New Media, que habla también de la versión noruega de Scam. Yo creo que si no lo conoces es interesante que te lo puedas leer. Y para Ruth y también para, bueno, sobre todo para Ruth también, ¿por qué has dicho que Netflix, está claro que has seleccionado Netflix porque te ofrece la posibilidad de trabajar o analizar cuantitativamente los Big Data, pero ¿por qué esas 4 series en concreto? Esa es una de las preguntas que quiero lanzarte. Luego también cuando se hablaba de las fuentes, aparecía YouTube, Twitter, etcétera, aparecía una fuente que se llama Media, que no sé exactamente a qué se refería. Y luego me ha parecido, tanto en el caso de Ruth como en el caso de Araceli, claro, que trabajáis esta metodología de análisis de discurso o análisis de contenido, ¿no? Que cada uno utiliza un software diferente. En Vivo lo conocía, Synthesis no lo conocía y me ha parecido también muy interesante. Pero en ambos casos, mi pregunta es, sobre todo el tema claro, el tema cuantitativo lo entiendo perfectamente, pero el tema cualitativo, análisis cualitativo, es decir, en vivo hay que codificar, ¿no? Hay que buscar variables y hay que codificar. Entonces, Araceli, ¿esa codificación la vas haciendo conforme vas leyendo o tenías un modelo previo que tú aplicas para codificar? Y luego Ruth, cuando tú hablabas de ese análisis cualitativo, ¿estás leyéndote, analizando los tweets o los diferentes mensajes o comentarios de los fans de forma individual? ¿O ese análisis cualitativo también te lo ofrece a través o el propio programa te lo ofrece a través de otras medidas? Disculpad que me haya enrollado tanto. Disculparme. Y nada. Gracias. Oye, Muchas un placer, gracias, un placer. Fernando. Y mañana nos vemos de nuevo, pero bueno, estoy aquí ansiosos por escucharos. Oye, muchas gracias. Vamos a responder rápido porque hay muchísimas cuestiones. Ya, perdonadme. No, gracias, Fernando, encantadas. ¿Te parece, Ruth? Yo lo termino. Cierra, venga. Cierra. Entonces, mira, Fernando, esto ha sido, ten en cuenta que ha sido un proceso deductivo. Hemos llegado, o sea, los fans no eran el primer objetivo de la investigación. El primer objetivo de la investigación era definir si Ecoalf era una marca de lujo. Por tanto, a través de deducir los atributos del lujo, salió la figura fundamental del fan en sus publicaciones, en la imagen. Y es a partir de ahí donde hemos empezado a profundizar ya no en las emisiones exclusivas de la marca, sino en la respuesta y en las emisiones de los propios fans. Ha sido de forma deductiva. Claro. Deductiva, muy bien. Ajá, genial. Gracias. En relación con las preguntas que me planteabas, Fernando, ¿por qué esas series? Pues tal y como presentaba, pasamos un cuestionario a 110 jóvenes entre 16 y 24 años. Entonces, ellos fueron los que sus respuestas son las que tomamos como referencia porque salían estas 4 series como las más interesantes para ellos. Y de ahí que hicimos ese punto de partida. Las 4 además eran emitidas por Netflix, que es lo que al final nos llevó también a Netflix y ya todo se fue encadenando. Un comentario. ¿Tú sabes cuál de las 4 me desentona un poco? La de Peaky Blinders. Esa no la veo dentro del perfil
del perfil concreto que estudiáis, ¿no? Esa es un poco la que me parece que está un poco desconectada. Pero bueno, es una percepción. Vamos a pasar a otras cuestiones porque es que no quiero que se monopolice el diálogo. Lo siento, Fernando, de verdad. No te preocupes, Pilar, lo entiendo. Vamos a pasar, no sé quién, me parece que estaba Iris mirando las preguntas. Quizá como solo quedan 6 minutos, no sé si hay alguna mano más, os rogaría. Gracias enormes y yo me he salvado el disco, o sea, el chat, pero por favor, Iris, ¿tú querrías resumir un poco o alguna de vosotras para las preguntas y sintetizar un poco? Porque solo nos quedan 6 minutos. O alguna persona que levante la mano. Si queréis, sintetizo. A mí me han hecho 2 preguntas directamente a mi participación. Si queréis, sintetizo las 2 y así, si veis las siguientes vuestras, si sintetizáis las vuestras. Vale. Una primera pregunta era precisamente relacionándolo con las narrativas transmedia que veíamos ayer, me parece que fue. Y sí, precisamente también se es considerada como una narrativa transmedia scam. De hecho, lo difunden en diferentes medios. Lo único que, bueno, pues esa interacción sí que se generaba más, en la interacción de la audiencia sí que se genera más pues en la parte de Twitter, ¿no? Pero sí que se distribuye en diferentes medios. Y preguntaba a Teresa, no sé si era un poco de forma genérica o para mí, pero es bastante interesante. A ver, un segundo. Si habíamos identificado formas de discurso específicas y nuevas en estas contribuciones. Entiendo que un poco en las 4, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es muy interesante o se vio en la investigación cómo la parte de los memes era muy representativa a la hora de mostrar las emociones de la audiencia, ¿no? Constantemente se comunicaban a través de los memes para hablar en Twitter y demás, ¿no? O sea, que eso yo creo que sería un poco a destacar del discurso de precisamente Twitter. El humor sobre todo. Y esa pregunta yo creo que Teresa efectivamente nos la hacía un poco a todos porque yo también la reflexionaba sobre los datos que habíamos analizado nosotros y en ese caso, en función de las diferentes vistas que veíamos, sí que es cierto que no realizan el mismo discurso cuando están implicadas sus emociones que, por ejemplo, cuando hablan de elementos directamente relacionados con la narrativa. Disculpad que están cortando justo el césped debajo de la ventana. O sea, entonces, en este caso es verdad que en unas de ellas se generaba un contenido que a veces incluso contemplaba la ficción por introducir personajes, acciones, o sea, elementos clásicos de la narrativa, mientras que en la otra vista, cuando estaban más implicados directamente las emociones y los valores, pues era otro tipo de discurso. De todas formas, sería súper interesante, después de ver esta pregunta, volver a esos datos y realizar un análisis desde esta perspectiva. Gracias, Teresa. Sí, yo quería insistir en la pregunta de Teresa porque me parece muy, muy importante ver la especificidad de los discursos que existen. Bueno, ellas han, de Teresa Mauri, el papel del lenguaje en el aula y el papel del lenguaje en las redes sociales. Bueno, aquí lo que tenemos que deciros es que al haber realizado el análisis a través de síntesis, ellos lo que hacen siempre es coger términos. Y claro, yo también os tengo que decir que el lenguaje soez ha desempeñado un papel muy brutal, ¿no? Y en este sentido nosotros hemos filtrado mucho, pero también allí hay lenguajes que estarían totalmente ausentes de una escuela, ¿no? Porque hay un control mayor. Y yo creo que cada red tiene su discurso y, por ejemplo, aquí, que también está muy interesante, que yo tengo aquí 2 pantallas y por eso se me da tan mal pasar de una a la otra, pues, por ejemplo, Bea decía que también hay en Tumblr, que es una red social reina, que desde luego la miraremos. Y luego también decía Antonio, y esto me parece muy potente, que en TikTok y en otras redes lo mismo se perpetúa la norma y la opresión como se combate y se transforma la sociedad.
Es cierto que dar voz a todo el mundo tiene un riesgo, pero creo que es la única esperanza para el cambio. De verdad, estoy convencida totalmente de esta idea. Y claro, ¿qué hacer ahí? Pues mirad, os voy a poner un ejemplo y con esto, bueno, podemos luego seguir un minutito. Cuando nosotros iniciamos el grado, tuvimos un problema muy serio porque el rectorado nos dijo que lo quería cerrar. Y entonces los alumnos empezaron una campaña en Twitter que llegamos a ser trending topic. Yo allí no quería ir contra mi universidad, aunque obviamente estaba en contra del rector. ¿Qué hice? Pues me puse de community manager. Ruth, te acordarás, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que no atacamos a la universidad y fuimos trending topic. Quiero decir que tenemos que estar ahí y tenemos que estar con el ejemplo. Y bueno, pues ¿qué? Pues a mí no me interesa lo de las marcas, pero bueno, pues ya me pondré una chaquetilla de esas que se pone la gente joven. Estoy vulgarizando, en absoluto lo voy a hacer, pero lo que quiero es captar sus ideas. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que el tema de la censura es un tema muy grave y yo nunca he sido partidaria de la censura, pero no sé, me gustaría que cerrarais vosotras, no yo. Yo creo que, bueno, que se está generando mucho diálogo en Discord, que se pueden aprovechar estas, porque se han abierto bastantes temas de debate y bueno, como ya es la 1:30, pues creo que está, vamos, que lo podemos continuar allí, ¿no? Se ha trasladado todo para allá, o sea que nada, ha sido muy interesante y la verdad que son, como hemos visto al principio, temas que parecían a simple vista diferentes, pero que en realidad pues que todos tienen mucho que ver y muchas relaciones. Así que para mí, por lo menos, ha sido un placer participar en este simposio. Muchas gracias a todas. Bueno, gracias de verdad y si no por vosotros no existiría el Congreso. Gracias. Gracias a la audiencia. Un beso fuerte. Un beso, adiós. Gracias. Adiós. Adiós.